Quiero recuperar estas palabras del presidente Danilo Medina al recibir ayer la certificación ya de parte de la Junta Central Electoral de su elección con una votación histórica de casi 3 millones de votos, una legitimación de más de un 60%. No hay que hacer comparaciones, que cualquier comparación es una necedad, que las comparaciones, si bien son buenas en unos momentos, la verdad es que no siempre lo son y no siempre son adecuadas, apropiadas, porque cada cosa ocurre en un contexto determinado. Las comparaciones echan o dejan de lado el contexto. Entonces, nadie puede poner en duda que el apoyo dado por el pueblo dominicano al presidente Danilo Medina es histórico. Eso es histórico. Aquí muy poca gente había logrado llegar siquiera cerca del 60%. Ya lo sabemos. Y incluso en el año 2000, por ejemplo, el presidente Mejía, que ganó las elecciones en aquel momento, pero no llegó ni siquiera al 50%. No llegó al 50%, al 50 más 1 que exige la ley. El presidente Medina, que en aquel momento era el candidato, pues fue sensato y dijo, bueno, esto es lo que ha quedado así, no ha habido consenso en las fuerzas políticas y quien ha quedado en la mejor condición ha sido el PRD, de manera que yo doy paso y no someto al pueblo a una nueva elección ni cosa que lo parezca. O sea que ha habido gente que ha gobernado incluso sin haber llegado al 50 más 1 que la ley exige, como es el caso del que estoy hablando. Pero a lo que quiero referirme es a esto. Dice, a partir del próximo 16 de agosto comenzará una nueva etapa de conquistas y de progreso en República Dominicana. Una nueva etapa de conquistas y de progresos. Y auguró el presidente en sus palabras un momento o momentos memorables para el pueblo dominicano. Cuando el presidente Danilo Medina pues dice esto, nosotros no podemos más que quedarnos a la espera, ¿verdad? Porque si hay alguien en este país que ha honrado su palabra, ese ha sido el presidente, que se comprometió con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y en el primer presupuesto de su primera gestión de gobierno, ya estaba incluyendo el 4% del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza nacional dedicada a el sector de la educación. O sea que ahí tenemos un caso de cumplimiento de la palabra dada. Usted que sabe de mondongo, desenrede esa tripa también. Pues mira, hay una tripa que quiero repetir de lo que tú decías. Cumplimiento de la palabra y cumplimiento de las promesas asumidas. Hay una parte de lo que tú decías al inicio que la conecto con el comentario que hacía de cómo se está hiperbolizando todo en este país. Tú señalabas de que en el año 2000, el presidente que ejerció en ese periodo subsiguiente no llegó al 50 por 1. No, 50 más 1. Exacto. Con una diferencia con el que seguía en segundo de 24 puntos, ¿verdad? Que era el presidente Medina, precisamente, que sacó un 25%. En ese entonces se recogieron los certificados en la Junta y se ejerció la presidencia y senadores y diputados. Todo el mundo fue normalmente y no hubo escarceo ninguno. El presidente Medina incluso se fue para su casa, ¿verdad?
Bueno, pues ahora hay una diferencia de 62 a 27 del que quedó en segundo, o el bloque, que es aproximadamente casi un 30%, Claro. mucho mayor. Evidentemente hay una suerte de consenso nacional en ese sentido, y sin embargo lo que estamos mirando es todo un escarceo total, un escándalo total que se está haciendo. Incluso en los propios informes de participación ciudadana, una organización que ha sido bastante, que nada se puede achacar que tenga que ver con el presidente, se decía que la diferencia entre el conteo manual y el conteo electrónico era prácticamente insignificante. Lo que significa que había una aproximación razonable que no conduce a la conducta que estamos mirando ahora, posteriormente. Los defectos que se están señalando ya se conocían previamente, porque tenemos 10 años discutiendo la ley de partidos y la ley electoral. O sea, no es una cosa nueva, sino que son defectos que por oportunismo o por conveniencias de momento, coyunturales, la gente no se ha puesto de acuerdo, los partidos políticos y la propia sociedad civil, en cuál debe ser la normativa a aplicar. Y esa es una discusión que estaba ahí pendiente. Pues ahora pasa el proceso con una magnitud de separación entre uno y otro de los participantes, y aquellos que ya esa discusión que ya teníamos la queremos convertir ahora en una suerte de quiebra total de la sociedad política nacional. Y yo francamente digo que eso es falso, que no puede asumirse como un colapso, como se está diciendo, que sí hay problemas y están identificados previamente al proceso por décadas. Están identificados el problema con los partidos políticos. Hay merma en el ejercicio democrático en los partidos, eso está clarísimo, pero ¿cuál de ellos? En todos, porque es claro que las convenciones internas no se realizaron en ninguno, y que fueron limitadas. Por tanto, cuando se habla de colapso, yo creo que se está llevando la cosa a donde no debe ir. Aquí yo creo que hay un primer elemento que separar, que es ¿por qué no se produce el reconocimiento con una ventaja como la que se ha producido en el proceso electoral? ¿Cómo explicar que no hemos tenido impugnación de mesas y entonces vivir ahora en el porciento de problemas que hubo, convertirlo en una situación generalizada, como no ha sido? El presidente, como tú decías ahora, dice que lo memorable del ejercicio que viene y es más que desconfiar. Y agrego un nuevo elemento que señalaba anteriormente Ramón. El informe de Educa que acaban de sacarse ahora habla, comparándolo con los anteriores, de la mejora en el sistema educativo nacional en muchísimos componentes. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver las opiniones que se están vertiendo siempre han sido opuestos y son, vamos a decir, los abanderados del pesimismo nacional. Porque gran parte del problema es que aquí hay que crear ese ambiente de negatividad, de pesimismo, de que nada sirve. Y entonces tenemos una imagen y unas pinceladas sobre el país que tú dices, esto no es lo que nosotros somos, ni somos tan mal como se está pintando. Así es que cuando el presidente en la Junta habla del apoyo, y es claro de que estuvo comprometido por mucho tiempo con la reforma de la ley electoral y de los partidos, me parece que vamos por donde tenemos que ir. Y el compromiso del gobierno con esta reforma es más que claro. Hay antecedentes ahí que tienen que ver con muchas cosas y que no se mencionan. Se habla de la desigualdad, pero no se habla de la mala gestión de la unidad del partido de oposición. Es más, hoy en la prensa, en una prensa ya bastante conocida, se teoriza sobre quién dividió al PRD y al PRM, como que es una labor que realiza el PLD en contra de aquello y que por tanto ellos se dividen
por acciones ajenas a ellos. Lo que quiere decir que cuando don Juan se va es también una división de afuera, que cuando Jacobo tiene el problema que tiene y Peña también fue afuera, que cuando Miguel y Hipólito pelean también es una labor de afuera, pero nunca de ellos. O sea, no hay culpas internas. Sí, eso es lo extraño para mí. Lo extraño no es que ellos lo digan, es que se lo crean. Sí. Es que se lo crean. Eso es lo extraño de esto, ¿no? Y yo pongo, quiero poner los dos elementos a ambos lados de la balanza. El presidente habla de un compromiso para los próximos 4 años, que es un compromiso con el progreso, es decir, con la continuación del progreso y de el desarrollo de la República Dominicana. Compromiso. Y hablaba del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que digo, es una promesa cumplida del presidente. Ya se están entregando las escuelas, las últimas escuelas que faltan para completar las 28.000 nuevas aulas que se van a completar en esta gestión. En el primer año probablemente de gestión ya esté completo todo el proceso de la entrega de nuevas escuelas y los 2 millones, casi 2 millones de estudiantes de educación pública estarán en tanda extendida. Ese compromiso está cumplido, es una promesa, como decimos, cumplida. Pero cumplido está también la inversión en el sector agropecuario, que se hablaba de 44.000 millones y vamos al terminar agosto, decía el administrador del Banco Agrícola, vamos para los 60.000 millones de pesos prestados. Una cartera que andaba en prácticamente 3.000, 5.000 millones de pesos, hoy está en casi 20.000 millones de pesos la cartera del Banco Agrícola. Pero usted puede ir revisando punto por punto del programa de gobierno y usted verá que se cumplió en más de un 90-95%, lo cual es una nota sobresaliente en cualquier momento. Lo que pasa es que entonces hay gente dedicada a decirle a la gente, no mire para ahí, mire para acá, que el que tiene la razón soy yo. Usted no ve que yo me he estado dividiendo por pedacito y pedacito, pero es porque me están dividiendo y no les da vergüenza decirlo. Sí. Es que no les da vergüenza decirlo, porque debía darles vergüenza decirle, nos hemos dividido, pero es porque nos hemos dejado dividir, o porque nos han dividido. O sea, no les da vergüenza decir eso que dicen. Y si no tienen vergüenza, entonces, mucho menos se puede esperar de gente de esa cáfila, de esa catadura. No se puede esperar un juicio sensato. Porque es que no es sensato que usted se ponga a decir, que yo me estoy dividiendo porque me dividen. O pero usted, por Dios, ¿cómo es posible? O que usted venga con la historia de que, yo perdí, pero fue porque no gané. Pues eso es una lógica semejante. Y la otra yo perdí porque no gané, pero entonces perdí porque no me dejaron ganar. ¿Y quién le dijo que a usted hay que dejarlo ganar? No, porque no es una competencia. ¿Quién le ha dicho? Parece que no hay que ir a competir. Pero además no saben perder, por lo tanto no van a saber ganar nunca tampoco, porque no saben perder. Ni siquiera una derrota tan apabullante como esta. Porque es una derrota apabullante, sencillamente, que debieron estar preparados para recibirla, porque todos los estudios lo decían, nada más había que salir a la calle. Pero fíjate que ahí es que está el gran elemento. Dejó de enfocarse en los motivos de la derrota y se concentraron en que el árbitro es el culpable. Sí, claro. Entonces,
Pero quítenmelo de arriba para que ustedes vean. Exacto, pero previamente todas las encuestas, todos los estudios de opinión decían lo que iba a pasar. Claro. Y la Junta lo que ha dicho hasta hoy es que corresponde esos resultados que ha computado con lo que decían las encuestas. Entonces no hay sorpresa ninguna. Sin embargo, nos centramos en generar toda una auténtica hiperbolización de las debilidades electorales que tenemos, que la hay y están ahí, y lo sabíamos previamente, pero eso no invalida el efecto de consenso que se ha producido en el país. Se sabía que esos eran los resultados. El otro detalle, Ramón, que hay que destacar en este proceso es el siguiente. Tú señalabas el alcance de la labor educativa que se está realizando y todo eso. El contrapunto a esa hiperbolización que busca crear la imagen negativa, pesimista del país, con todo este concepto de inversión y de plan de gobierno que se está realizando. De 3.000 millones de créditos al campo a 60.000. Usted ha visto, esto es como la victoria de 62-35. Es decir, es un cielo a tierra que hay. El efecto positivo que está produciendo socialmente la política educativa del gobierno, las reformas que se están dando y remodelaciones de hospitales que se están haciendo. Es decir, la estabilidad macroeconómica, que hay que repetirlo, porque parece que se quiere por el momento crear una nebulosa en este sentido. Esto es el contrapunto a esa catástrofe que por otro lado se está señalando y que se busca a nivel mediático de crear bruma, neblina sobre esta estabilidad que estamos disfrutando. El presidente convocaba ayer a la oposición también a participar en las iniciativas del gobierno. Una oposición sensata, es una oposición que debía contribuir precisamente a la gobernabilidad, no a la ingobernabilidad. Los sensatos de ellos ganaron. ¿Verdad? Ganaron. Entonces, es la primera vez que nos vemos y nos topamos cara a cara con un gobierno que está decidido a hacer cumplir la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque aquí nadie está inventando. El presidente está cumpliendo con lo que la ley aprobada en el 2010 establece para que este país vaya por donde tiene que ir. Por primera vez en la historia dominicana se está convocando a pactos, como el Pacto por la Educación, como el Pacto por la Sostenibilidad del Sector Eléctrico y ahora el Pacto por la Sostenibilidad Fiscal del Desarrollo de la República Dominicana. Es la primera vez que se nos convoca y lo mejor que podemos hacer es participar en todo eso para después no venir a hablar disparates, porque entonces después dice, no, yo no participé ahí, pero entonces usted no tiene derecho a hablar si usted no participa en nada. Porque la técnica es sencilla, Ramón, poner distancia de los debates para luego desde la grada empezar a criticar. Pero bueno, tenemos material ahí para hablar mucho con ese discurso del presidente ayer en la Junta Central Electoral, pero tenemos más días que longaniza, así que en esos días que por venir por ahí seguiremos hablando de todos estos temas, porque ahora a quien le toca es al economista Lucas Vicens en Ecomundo. No se mueva de ahí que oímos los ecos ya de Ecomundo.